Buenas noches desde Nueva York. Son las 6:17 de la tarde del viernes 27 de marzo de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos, no constituye asesoramiento financiero. El mercado estadounidense ya cerró, y cerramos esta semana con una sesión que francamente dejó heridas abiertas. Analista, ponme en contexto con los números. El panorama es claro y no es bonito. El S&P 500 cerró en 6.367, una caída de 1.69% solo hoy. El Nasdaq se llevó la peor parte, cayendo 2.15% hasta 20.947. Y según CNBC, acumula su peor semana desde abril del 25, con una caída semanal de 3.23%. El Dow perdió 1.74%, cerrando en 45.158. El Russell 2000 cayó prácticamente igual, 1.73%. Y el dato que me importa más, el VIX cerró en 31.06. Estamos firmemente en territorio de miedo elevado. No es pánico, pero es un mercado que está repriciando riesgo geopolítico de manera agresiva. El ratio avance a declive fue de 135 acciones subiendo contra 375 bajando. Eso es una participación bajista bastante amplia. 31 en el VEX y ese ratio de avance a declive tan desfavorable, claramente no es un movimiento concentrado en un par de nombres, sino algo sistémico. Y el catalizador principal parece ser bastante obvio, pero déjame preguntarte, ¿qué está realmente moviendo este mercado hoy y esta semana? El driver primario es inequívocamente el petróleo y todo lo que se desprende de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El crudo WTI cerró hoy en $99.64, subiendo 5.46% en la sesión, y tocó brevemente los $100 durante el día. El Brent cerró en 112.57, subiendo 4.22%. Estos son los niveles más altos desde julio de 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania sacudió los mercados energéticos. Según Rystad Energy, citada por CNBC, el sistema global ha pasado de estar amortiguado a estar frágil después de semanas de pérdidas de suministro y caídas en inventarios. Estiman que casi 17.8 millones de barriles diarios que fluyen por el estrecho de Hormuz han sido disrumpidos, con cerca de 500 millones de barriles de líquidos totales perdidos hasta ahora. La extensión de 10 días que Trump le dio a Irán para abrir el estrecho no calmó nada. 2 buques de COSCO, la cuarta naviera más grande del mundo, intentaron cruzar y fueron devueltos. Eso es una señal operacional muy concreta de que la situación sigue altamente inestable. Y ese intento fallido de COSCO es significativo, porque es China, que supuestamente es aliada de Irán. Si ni siquiera los barcos de un aliado pueden cruzar, eso te dice mucho sobre el nivel real de bloqueo. Exactamente. Y esa es la desconexión entre la narrativa diplomática y la realidad operativa. Trump dijo que Irán dejó pasar 10 tanqueros esta semana como un regalo a Estados Unidos, pero el mercado no se lo compró. El WTI subió 5,5% en la sesión. El driver secundario, que amplificó el daño, especialmente en tecnología, fueron los problemas legales de Meta Platforms. La compañía cayó más de 11% en la semana y 2.57% solo hoy, después de 2 veredictos judiciales devastadores. Uno en Nuevo México por casi $400 millones por no proteger a menores, y otro en Los Ángeles que encontró a Meta y a YouTube de Google negligentes. El fiscal general de Nuevo México advirtió que estos casos podrían motivar al Congreso a reexaminar la sección 230. Y encima de eso, Google anunció su algoritmo TurboQuant, que, según múltiples reportes, podría reducir significativamente los requerimientos de memoria para modelos de inteligencia artificial, lo que golpeó a todo el ecosistema de semiconductores de memoria. Micron cayó más de 15% en la semana.
Ese dato de TurboQuant es fascinante, porque golpea justo donde menos se lo esperaban. Micron acaba de reportar resultados espectaculares, ingresos casi triplicándose, márgenes brutos proyectados del 80%, y aún así la acción se desploma. Es un recordatorio brutal de que en tecnología, la disrupción puede venir de cualquier dirección. Es un caso textbook de repriciando por riesgo de disrupción tecnológica en medio de debilidad macro. Y ese movimiento de Micron conecta con algo más amplio. Sony anunció hoy subidas hasta de $150 en la PlayStation 5, citando explícitamente la escalada en precios de memoria y las presiones del panorama económico global. Un analista de Ampere Analysis dijo que no le sorprendería que Microsoft con Xbox y Nintendo con el Switch 2 hagan lo mismo pronto. Así que tienes una cadena causal clara. El Giprés claramente en el espacio de consumo defensivo. Campbell subió 4.61% y Brown-Forman subió lo mismo, impulsada por las conversaciones de fusión con Pernod Ricard. Los perdedores cíclicos, las líneas de cruceros como Norwegian Cruise Line, cayeron casi 5% hoy y Airbnb perdió 4.95%. Son sensibles a la confianza del consumidor y a los costos de energía que golpean la demanda discrecional. Pero estas podrían recuperar rápido si el petróleo baja, así que el daño es cíclico, no permanente. Los perdedores estructurales, Meta Platforms es el caso más claro, cayendo más de 11% en la semana. Los veredictos judiciales representan un riesgo regulatorio que podría cambiar fundamentalmente el modelo de negocios si el Congreso revisa la sección 230. Microsoft perdió casi 7% en la semana y cotiza 24 puntos abajo en lo que va del año. Y ciberseguridad se lleva un golpe paradójico. El reporte de Anthropic, que está probando su modelo Mythos con capacidades cibernéticas avanzadas, hundió a CrowdStrike, Palo Alto Networks y Zscaler alrededor de 6% cada una, y Tenable se desplomó 9%. El mercado está descontando que la inteligencia artificial podría disrumpir al propio sector encargado de defenderla. Eso es un riesgo estructural, no temporal. Ese punto sobre ciberseguridad es impactante. Es como si la inteligencia artificial estuviera canibalizando la demanda de las mismas empresas que deberían protegernos de ella. Y ahora quiero que me conectes los activos, porque veo petróleo subiendo, acciones bajando, bonos con rendimientos relativamente contenidos y oro subiendo. ¿Qué nos dice esa configuración sobre el régimen de mercado? Lo que estamos viendo es un régimen de risk-off impulsado por geopolítica, con un componente inflacionario. Y lo notable es que algunas correlaciones tradicionales se están quebrando. Normalmente, cuando el petróleo sube así de rápido, los rendimientos de largo plazo deberían subir agresivamente por expectativas de inflación. Pero el rendimiento a 10 años en 4.44 no está disparado, lo que sugiere que el mercado de bonos también está descontando riesgo de desaceleración económica que compensaría parcialmente la inflación. Es una especie de tira y afloja entre la prima de inflación y la prima de recesión. Mientras tanto, el oro sube porque funciona en ambos escenarios. Si hay inflación persistente, es cobertura. Si hay crisis geopolítica prolongada, es refugio. El dólar probablemente se está beneficiando también del flujo de capitales hacia seguridad, lo que ayuda a explicar por qué las acciones de lujo europeas están siendo golpeadas tan duramente, con LVMH y Hermes acumulando $100.000 millones de capitalización perdida según CNBC. Eso es una conexión directa. Petróleo arriba, Medio Oriente en caos, flujos de turismo de lujo se desploman, las marcas europeas pierden su motor de crecimiento más dinámico. Muy clara esa cadena. Ahora necesito que me des los escenarios porque el fin de semana va a ser largo y los inversores necesitan un marco de referencia para el lunes. Caso base que asigno una probabilidad de alrededor de 60%. La extensión de 10 días que Trump dio a Irán no produce un acuerdo definitivo, pero sí genera suficiente señal diplomática para evitar una escalada adicional. En este escenario, el WTI se estabiliza entre 92 y $102 por barril en las próximas 2 a 3 semanas. El S&P 500 encontraría soporte entre 6.200 y 6.400, digamos una corrección total desde máximos recientes de alrededor de 8 a 10%.
El rendimiento del 10 años se mantendría en un rango de 4.35 a 4.55. La Fed mantiene tasas sin cambio en junio y julio y la narrativa de recortes se pospone al cuarto trimestre si la inflación subyacente se mantiene estable. Las entregas trimestrales de Tesla la próxima semana y la temporada de resultados del primer trimestre en abril se convierten en el siguiente catalizador para determinar dirección. Caso de riesgo con probabilidad de 20 a 25%. Las negociaciones con Irán colapsan después del 6 de abril, Estados Unidos reanuda ataques a infraestructura energética iraní y el estrecho de Hormuz se cierra efectivamente por un periodo extendido. En ese escenario, el WTI podría dispararse a 120 o 130 dólares por barril. Eso forzaría el rendimiento del 10 años hacia 4.80 o 5% por expectativas de inflación, mientras que el S&P 500 podría corregir entre 15 y 20% desde los máximos del año, lo que nos pondría en zona de 5.600 a 5.800. La Fed se vería atrapada, no puede recortar porque la inflación estaría desbordándose, pero no quiere subir porque la economía se estaría desacelerando. Sectores como consumo discrecional, aerolíneas, cruceros y tecnología de alto múltiplo sufrirían correcciones de 20 a 30%. Energía y defensa serían prácticamente los únicos refugios dentro de la renta variable. El caso de riesgo es genuinamente preocupante. ¿Cómo debería posicionarse un portafolio ante esta dualidad? Máxima convicción. Sobreponderar energía, particularmente las integradas como ExxonMobil, que tiene momentum de precio, flujo de caja libre masivo y actúa como cobertura natural contra la escalada geopolítica. Aumentar gradualmente esa posición si el petróleo mantiene niveles por encima de 95 dólares por barril. Segunda prioridad. Mantener exposición a oro y mineras como Newmont. Es la cobertura más limpia contra el escenario de cola donde inflación y riesgo geopolítico coexisten. Tácticamente, en el próximo trimestre, reducir exposición a tecnología de alto múltiplo y ciberseguridad, que están bajo presión dual de compresión de múltiplos por tasas altas y disrupción por inteligencia artificial. Asignación central, energía, utilities, consumo defensivo, cobertura táctica, opciones put sobre el Nasdaq o el ETF de tecnología, si el VIX retrocede hacia 25, que sería un punto de entrada barato para protección. Evitar cruceros, aerolíneas y consumo discrecional de lujo, al menos hasta que haya claridad sobre la resolución del conflicto. Y para las posiciones en Magnificent Seven, ser selectivo. Apple aguantó relativamente bien esta semana con una caída del 1% semanal, mientras que Meta y Microsoft fueron masacradas. No es un bloque monolítico y hay que tratarlas individualmente. Cuando das un paso atrás y miras todo lo que ha pasado esta semana, ¿de qué se trata realmente esto? Se trata de la colisión entre un choque geopolítico energético y un mercado de tecnología que ya estaba vulnerable a la compresión de múltiplos y la disrupción interna por inteligencia artificial. El petróleo cerca de $100 no solo sube los costos para las empresas y los consumidores, sino que cambia el cálculo de toda la cadena. La Fed no puede recortar tan rápido, los márgenes se comprimen y el consumidor discrecional empieza a sentir la presión con gasolina casi $4 el galón. Mientras tanto, la inteligencia artificial está redistribuyendo valor dentro de tecnología de maneras que el mercado todavía no ha terminado de descontar. Micron reporta números espectaculares, pero la acción se hunde 15% porque Google desarrolla un algoritmo que podría reducir la necesidad de memoria. Es un mercado donde estar en el lado correcto del trade no es solo saber qué sector comprar, sino entender los mecanismos de segundo orden. La interpretación alternativa, el caso que un alcista presentaría, la administración Trump ha dicho repetidamente que la guerra durará solo 6 semanas. El secretario del Tesoro Bessent dijo explícitamente ayer que cree que los precios de energía estarán más bajos después de este periodo de volatilidad de corto plazo. Si eso se materializa y hay una resolución diplomática rápida, el petróleo podría caer bruscamente. Los sectores más castigados como cruceros, aerolíneas y tecnología de consumo tendrían un rally violento de cobertura de posiciones cortas y la narrativa de recortes de la Fed volvería a la mesa. En ese escenario, los niveles actuales del S&P 500 serían una oportunidad de compra atractiva. Yo no descartaría ese escenario, pero los datos operacionales del estrecho de Hormuz sugieren que estamos lejos de esa resolución. Perfecto. Dame las 3 conclusiones para cerrar la semana. Primera conclusión, el riesgo. El petróleo es la variable que controla todo en este momento. Si el WTI cierra consistentemente por encima de $100 en la primera semana de abril, después de que expire la extensión diplomática de Trump, el mercado tendría que repricear agresivamente las expectativas de inflación, crecimiento y política monetaria. Monitorear el 6 de abril como fecha clave. Segunda perspectiva.
Estamos en un régimen de volatilidad elevada que probablemente no se resuelve la próxima semana. El VIX por encima de 30 sugiere que el mercado no ha encontrado equilibrio todavía. Las entregas trimestrales de Tesla y cualquier señal diplomática sobre Irán serán los catalizadores inmediatos. Tercera, posicionamiento. La operación más clara es estar largo energía y oro, corto o infravalorado en tecnología de alto múltiplo y ciberseguridad. No es momento de ser héroe en las caídas de tecnología hasta que haya claridad geopolítica. La paciencia en este entorno no es pasividad, es gestión de riesgo. Excelente análisis para cerrar una semana complicada. Gracias por escucharnos. Aquí Links Data Insight. Estaremos de vuelta el lunes con su próximo informe de mercado.